A ver chicos, buenos días con todos ustedes. Bueno, para el curso de geometría, el día de hoy tenemos el tema de líneas notables asociadas al triángulo. Entonces tenemos aquí las siguientes líneas notables asociadas al triángulo. Por ejemplo, tenemos aquí lo que vendría a ser seviana. ¿Qué dice que es una seviana? Es un segmento que une un vértice con un punto del lado opuesto o de su prolongación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, aquí tenemos el punto B. La seviana, bueno, en el triángulo ABC, ¿no es cierto? Tenemos el triángulo ABC, ¿no es cierto? Tenemos ese triángulo ABC. ¿Qué vendría a ser? Tenemos seviana interior y seviana exterior. Entonces, una seviana interior que vendría a ser el segmento BP y también el segmento BQ, ¿no es cierto? Y estas sevianas son interiores relativas al lado AC. ¿Qué más tenemos? Tenemos sevianas exteriores. Por ejemplo, aquí BE vendría a ser una seviana exterior relativa ¿a dónde? Al lado AC, a la prolongación de AC, ¿no es cierto? Listo. Ahora, ¿qué tenemos? BR. BR. También es una seviana relativa a la prolongación de AC. ¿Listo? Pasamos ahora a altura. ¿Qué tenemos? La altura es aquella seviana que es perpendicular al lado al cual es relativo, ¿cierto? Tenemos el triángulo ABC. La altura con respecto a A, ¿cuál vendría a ser? AP, ¿no es cierto? Relativo al lado BC, ¿no es cierto? La altura de A relativa al lado BC sería ¿cuál? AP, formando ¿cuánto? 90 grados, siendo perpendicular, ¿no es cierto? Lo mismo tenemos aquí. BH, ¿no es cierto? Que vendría a ser ¿qué? La altura relativa al lado AC. También podemos trazar la altura de acá. Digamos, la altura relativa al lado AB, ¿qué sería? Por ejemplo, CQ. Tendríamos, digamos, aquí CQ, ¿no es cierto? La altura relativa al lado AB. Continuamos. Ahora tenemos también en el triángulo obtusángulo las alturas. La altura relativa al lado AC, ¿cuál vendría a ser? Primero vamos a marcar el triángulo. Listo. La altura relativa al lado AC, ¿cuál vendría a ser? BH, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la altura. Ahora, la altura relativa al lado, a la prolongación del lado CB, ¿cuál vendría a ser? AB, ¿no es cierto? De la misma forma, tenemos este lado, este vértice C. ¿Cuál vendría a ser la altura? La prolongación, ¿no es cierto? Tenemos por aquí más o menos, ¿no? Tenemos que buscar un punto en el cual forme 90 grados. Entonces sería más o menos aquí, ¿cierto? Tendríamos aquí la prolongación. Listo. Esto vendría a ser ¿qué? Su altura, ¿no es cierto? Entonces, la altura CQ,
vendría a ser la altura relativa a la prolongación AB, ¿no es cierto? Eso vendría a ser su altura. Continuamos. Dice en el triángulo rectángulo, ¿no es cierto? La altura, bueno, BH, ¿qué vendría a ser? Aquí, la altura relativa a la hipotenusa AC, ¿no es cierto? Tenemos aquí, por ejemplo, cateto adyacente, cateto opuesto y la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, BH es la altura relativa a la hipotenusa AC. De la misma forma tenemos que AB vendría a ser ¿qué? La altura relativa al cateto BC, ¿no es cierto? Porque acá ya está formando 90 grados. De la misma forma tenemos CB, que vendría a ser ¿qué? La altura relativa al cateto AB. ¿Por qué? Porque forman aquí 90 grados. Listo, continuamos. Ahora tenemos lo que viene a ser bisectriz. Dice que la bisectriz es la cebiana que biseca a un ángulo interior o exterior de un triángulo. ¿Qué quiere decir biseca? Que va a cortar por la mitad. ¿A quién? Al ángulo. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos la cebiana BR. ¿Qué hace? BR que dice es bisectriz interior relativa al lado AC. Entonces tenemos aquí el lado. La bisectriz interior relativa a ese lado sería BR. Tanto divide en dos ángulos iguales, ¿no es cierto? Teta aquí, teta aquí. Ahora tenemos bisectriz exterior, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Bisectriz exterior vendría a ser, bueno, tenemos la cebiana BP, ¿no es cierto? Te dice que es bisectriz exterior relativa a la prolongación AC. Entonces tenemos este primer triángulo, ¿no es cierto? ¿Cuál vendría a ser su bisectriz exterior? Vendría a ser dado que prolongamos, ¿no? ¿No es cierto? AB para encontrar primero el ángulo. Luego de haber encontrado el ángulo, digamos que esto mide 120. Entonces vamos a dividir entre 2, ¿no es cierto? Sería 60 aquí y 60 aquí. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Continuamos esa línea, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que hemos dividido ya en dos ángulos iguales. ¿Hasta encontrar dónde? Hasta encontrarnos en la prolongación de AC. Listo. Tenemos lo siguiente ahora. Recuerde que allá en un triángulo equilátero, ¿qué vamos a tener? 60, 60 y 60, ¿no es cierto? Y si nosotros trazamos una bisectriz, a la vez también va a tener función de altura, porque va a dividir eso en 30, 30, y al ser 30 más 60 sería 90. ¿Qué te quedaría aquí? 90. Lo mismo tenemos aquí, dice en un triángulo isósceles. ¿Cómo es un triángulo isósceles? Dos de sus lados son iguales, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿ve? Teta y teta. Entonces, si trazamos nosotros una bisectriz, también va a ser de la misma forma una altura, ¿no es cierto? Listo, ahora tenemos aquí lo que vendría a ser propiedades asociadas a la bisectriz. Tenemos ángulo formado por dos bisectrices interiores.
Entonces, digamos, trazamos esta bisectriz, ¿no es cierto? Tenemos acá A, ya. En el caso, digamos, que nosotros tenemos la bisectriz interior de A con la bisectriz interior de C, en el punto en el que ellos concurren o se encuentran, ¿qué vendría a ser ahí? Bueno, el valor de X, ¿a qué vendría a ser igual? Sería igual a 90 grados más A medios. Acá está A, ¿ve? Entonces, esa es una propiedad. Ya chicos, ¿qué tenemos? Que cuando tenemos dos bisectrices que se encuentran en un punto y te pide, te pregunta cuál vendría a ser su ángulo, ¿a qué es igual? A 90 grados más el otro ángulo que todavía no sea, no tiene una bisectriz, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá sería A, sería el otro lado del triángulo, el otro vértice del triángulo. Sería entonces ese ángulo entre dos. Listo, pasamos a aquí. Dice ángulos formados por dos bisectrices exteriores. Tenemos primero la bisectriz exterior en el vértice A y la bisectriz exterior en el vértice C. Aquí tenemos B, ¿no es cierto? Entonces, bisectriz exterior. eh, y luego bisectriz exterior de A con bisectriz exterior de C, ¿qué forma? Un ángulo, ¿no es cierto? ¿Y a qué es igual este ángulo? A 90 grados menos que el vértice que todavía no se ha tocado, ¿no es cierto? Menos la mitad de ese vértice, el vértice B. Listo, el ángulo del vértice B. Ahora, ¿qué tenemos también aquí? Ángulo formado por una bisectriz interior y otra bisectriz exterior. Entonces, tenemos primero en A, B y C. Tenemos el triángulo primero ABC, ¿no es cierto? Bisectriz interior de A sería alfa y alfa. Bisectriz exterior de C sería teta y teta. Entonces, ¿qué hacemos aquí? La prolongación, o bueno, el ángulo que forman dichas sevianas, dichas bisectrices, va a ser igual a X, ¿no es cierto? Pero X, ¿qué vale? Sería la mitad de ¿qué? Del ángulo B, ¿no es cierto? La mitad del ángulo del vértice B. Sería A medios, ¿no es cierto? Y pasamos por último aquí. ¿Qué te dice? Importante. Ahora que conocemos cómo trazar una altura, podemos calcular el área de la región triangular. Bueno, tenemos aquí en el triángulo ABC, ¿cuál vendría a ser el área? Base por altura sobre 2. De la misma forma aquí tenemos, ¿no? Acá va a ser la base y uno de estos va a ser la altura. Y va a ser que el área base por altura sobre 2. De la misma forma tenemos aquí este triángulo obtusángulo, digamos, ¿no? Su base, ¿cuál va a ser? Digamos, B, ¿no es cierto? Aquí, B. ¿Su altura cuál sería? La altura sería la sevillana relativa ¿qué? A la prolongación, ¿no es cierto? ¿Hasta formar cuánto? Hasta formar 90 grados. ¿Qué sería el área? Base por altura sobre 2.